Mi nombre es Ann, tengo 50 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Norville. Después de tener a mis hijos, me sentía tan insegura acerca de mi cuerpo que tenía miedo de desnudarme frente al espejo. Luego, un día, un chico de 25 años llamado Mike se inclinó y besó mis estrías como si fueran lo más hermoso que jamás hubiera visto. Suena como una historia de amor extraña, y lo es, pero no de una manera de cuento de hadas, sino en una forma que empieza muy lentamente, muy a menudo, y luego llega a un lugar muy especial en mi corazón. He vivido en Norville durante casi 20 años. Es un pueblo pequeño y tranquilo donde puedes caminar hasta el borde de la calle en menos de 10 minutos. Aquí la gente sabe quién está repintando su puerta, quién acaba de mudarse y qué árbol ha brotado por primera vez en años. Mi casa está al final de una pequeña colina. No es muy bonita, pero me encanta el viejo porche de madera, la cerca blanca deslavada y el árbol de limón en el jardín trasero. El último regalo de cumpleaños de mi madre. Nunca dio fruto. Como yo, intentó ser amable, pero nunca floreció realmente. Me divorcié hace 8 años. No hubo discusiones, ni tercera persona. Simplemente desapareció de mi vida, en silencio, casi groseramente. La chaqueta que siempre usaba todavía cuelga en el armario. No la tiro. No la lavo. Se queda ahí como una sombra sin olor. He reaprendido a estar sola. Hacer té, leer libros, cuidar plantas, dormir hasta tarde sin que nadie me espere. También he aprendido a hacer las paces con mi cuerpo envejecido. Estrías, piel floja, senos caídos. Nadie lo dice, pero siempre siento que mi propia mirada en el espejo es la más crítica. Esa mañana estaba revisando la cerca cuando escuché un clank, seguido de una suave maldición. Miré al otro lado de la calle, hacia la casa recién renovada. Un joven, con el cabello desordenado, estaba trasteando con una caja de herramientas. Sus manos estaban cubiertas de polvo de madera. Su camiseta estaba descolorida y su rostro era una mezcla de torpeza y el intento de parecer que sabía lo que hacía. Estaba a punto de entrar cuando atrapó mi mirada. Sin vacilación, sin escrutinio, solo una cordial duda. «Hola», dijo sonriendo un poco de forma torcida. «Me mudé ayer». Asentí. No dije nada, pero tampoco me di la vuelta. 3 días después tocó mi puerta. «Perdón. Tienes un destornillador plano». Se me cayó el mío. Sabía que mentía. La enorme bolsa de herramientas en su espalda era suficiente para arreglar 2 casas, pero se la di de todos modos. No se fue. Se sentó en los escalones y usó el destornillador para pelar una manzana. «Soy Mike y claramente estoy destruyendo mi cerca». No respondí, pero por primera vez sonreí. Una verdadera sonrisa, pequeña y que salía de un pecho que no había respirado tan livianamente en mucho tiempo. Mike empezó a estar presente más a menudo a partir de ahí. No entraba a la casa. No hablaba mucho, pero siempre se sentaba en el balcón a las 7 en punto con una taza de café negro y los auriculares colgados de un lado. Yo no iniciaba una conversación, pero me encontraba escuchando música desde el otro lado de la pared. Canciones acústicas extrañas. Una vez estuve ahí todo el día solo para verlo cortar la madera de la manera incorrecta, pero sorprendentemente fue paciente. Un día hice demasiadas galletas. Le llevé algunas sin decir nada. Las aceptó y asintió. Justo lo suficiente dulce. No esperaba que decir eso me hiciera sentir que podía estar bien, incluso a los 50 años. No estábamos cerca, pero gradualmente se convirtió en un hábito. Sabía que a Mike le gustaba más el pino que el roble. Él sabía que a menudo me quedaba demasiado tiempo frente al árbol de limón. Una vez le conté sobre mi ex esposo. No mucho, solo una frase. Dejó su abrigo y un vacío que ninguna palabra podía llenar. Mike no hizo más preguntas, solo suspiró suavemente. Tal vez porque la gente no sabe qué decir para quedarse. Recuerdo ese día. Estuve en silencio durante mucho tiempo. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez alguien no intentó arreglarme, solo se sentó allí. No pensaba que estuviera enamorada. No pensaba que Mike estuviera tratando de acercarse. Solo sentía que mi corazón, poco a poco, se encogía menos receloso, menos seco, y comencé a dejar la puerta entreabierta,
ya no apresurándome a cerrarla detrás de mí como antes. Mi nombre es Ann, tengo 50 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Norville. Después de tener a mis hijos, me sentía tan insegura acerca de mi cuerpo que tenía miedo de desnudarme frente al espejo. Luego, un día, un chico de 25 años llamado Mike se inclinó y besó mis estrías como si fueran lo más hermoso que jamás había visto. Suena como una historia de amor extraña. Y lo es, pero no de una manera de cuento de hadas, sino en una forma que empieza muy lentamente, muy a menudo, y luego llega a un lugar muy especial en mi corazón. He vivido en Norville durante casi 20 años. Es un pueblo pequeño y tranquilo donde puedes caminar hasta el borde de la calle en menos de 10 minutos. Aquí la gente sabe quién está repintando su puerta, quién acaba de mudarse y qué árbol ha brotado por primera vez en años. Mi casa está al final de una pequeña colina. No es muy bonita, pero me encanta el viejo porche de madera, la cerca blanca deslavada y el árbol de limón en el jardín trasero. El último regalo de cumpleaños de mi madre. Nunca dio fruto. Como yo, intentó ser amable, pero nunca floreció realmente. Me divorcié hace 8 años. No hubo discusiones, ni tercera persona. Simplemente desapareció de mi vida, en silencio, casi groseramente. La chaqueta que siempre usaba todavía cuelga en el armario. No la tiro. No la lavo. Se queda ahí como una sombra sin olor. He reaprendido a estar sola, haciendo té, leyendo libros, cuidando plantas, durmiendo hasta tarde, sin que nadie me espere. También he aprendido a hacer las paces con mi cuerpo envejecido. Estrías, piel floja, senos caídos. Nadie lo dice, pero siempre siento que mi propia mirada en el espejo es la más crítica. Esa mañana estaba revisando la cerca cuando escuché un clank, seguido de una suave maldición. Miré al otro lado de la calle, hacia la casa recién renovada. Un joven, con el cabello desordenado, estaba trasteando con una caja de herramientas. Sus manos estaban cubiertas de polvo de madera. Su camiseta estaba descolorida y su rostro era una mezcla de torpeza y el intento de parecer que sabía lo que hacía. Estaba a punto de entrar cuando atrapó mi mirada. Sin vacilación, sin escrutinio, solo una cordial duda. «Hola», dijo sonriendo un poco de forma torcida. «Me mudé ayer». Asentí. No dije nada, pero tampoco me di la vuelta. 3 días después tocó mi puerta. «Perdón, tienes un destornillador plano». Se me cayó el mío. Sabía que mentía. La enorme bolsa de herramientas en su espalda era suficiente para arreglar 2 casas, pero se la di de todos modos. No se fue. Se sentó en los escalones y usó el destornillador para pelar una manzana. «Soy Mike y claramente estoy destruyendo mi cerca». No respondí, pero por primera vez sonreí. Una verdadera sonrisa, pequeña y que salía de un pecho que no había respirado tan livianamente en mucho tiempo. Mike empezó a estar presente más a menudo a partir de ahí. No entraba a la casa. No hablaba mucho, pero siempre se sentaba en el balcón a las 7 en punto con una taza de café negro y los auriculares colgados de un lado. Yo no iniciaba una conversación, pero me encontraba escuchando música desde el otro lado de la pared. Canciones acústicas extrañas. Una vez estuve ahí todo el día solo para verlo cortar la madera de la manera incorrecta, pero sorprendentemente fue paciente. Un día hice demasiadas galletas. Le llevé algunas sin decir nada. Las aceptó y asintió. Justo lo suficiente dulce. No esperaba que decir eso me hiciera sentir que podía estar bien, incluso a los 50 años. No estábamos cerca, pero gradualmente se convirtió en un hábito. Sabía que a Mike le gustaba más el pino que el roble. Él sabía que a menudo me quedaba demasiado tiempo frente al árbol de limón. Una vez le conté sobre mi ex esposo. No mucho, solo una frase. Dejó su abrigo y un vacío que ninguna palabra podía llenar. Mike no hizo más preguntas, solo suspiró suavemente. Tal vez porque la gente no sabe qué decir para quedarse. Recuerdo ese día. Estuve en silencio durante mucho tiempo. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez alguien no intentó arreglarme, solo se sentó allí. No pensaba que estuviera enamorada. No pensaba que Mike estuviera tratando de acercarse. Solo sentía que mi corazón, poco a poco, se encogía menos
menos receloso, menos seco, y comencé a dejar la puerta entreabierta, ya no apresurándome a cerrarla detrás de mí como antes. Tengo una extraña costumbre que Mike a menudo nota. Al mediodía, cuando el sol está inclinándose sobre el jardín, me paro bajo el árbol de limón en el jardín trasero, con la mano en su tronco, como si escuchara el latido de alguien que acaba de despertar de un largo coma. Ese árbol de limón, lo planté hace más de 10 años. Cuando cumplí 40, mi madre me lo trajo y me puso una pequeña bola de tierra en la mano. Prueba. Plantarlo. Los limones no son fáciles de cultivar, pero si dan fruto, significa que realmente has vivido. No entendía cómo un árbol podía medir eso, pero con el tiempo me di cuenta de que mi madre tenía razón. Mi árbol de limón era alto, con un amplio dosel, no tenía muchas hojas, pero eran verdes. La corteza era rugosa, con algunos trozos que se desprendían, como mi piel cada invierno. Nunca había florecido ni dado fruto. Mike estaba junto a la cerca, descansando su barbilla en la mano, mirándome atentamente. Tu árbol no está muy saludable. No lo miré, solo respondí suavemente. Está vivo, solo que no da frutos. Entonces, ¿por qué lo sigues conservando? Me giré, mis ojos no estaban tristes, pero eran profundos. Porque aún está aquí. Mike estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, creo que tal vez no florece porque nadie se atreve a hablarle. Me reí. No fue una risa ruidosa, pero fue sincera. Estoy hablando con madera. Bromeé. La madera no tiene oportunidad de volver a la vida. Mike respondió rápidamente, los árboles sí lo hacen. Esa tarde, Mike vino sin pedir permiso, sin pretender ser educado. Simplemente trajo un libro sobre plantas, abrió unas páginas y me mostró. Aquí dicen que los limones necesitan cortar las ramas viejas para que broten nuevos brotes. Asentí, pero no toqué las tijeras. Tenía miedo. No tenía miedo de que el árbol sufriera, sino que si lo cortaba y aún fuera inútil, entonces no tendría nada más por qué esperar. Esa noche me quedé pensando en cuántas cosas había guardado que ya no tenían función. Un árbol de limón sin frutos, un abrigo viejo que nadie había usado, una foto de boda cuidadosamente guardada en un cajón húmedo. No los guardaba porque me diera pena, los guardaba porque eran la única evidencia de que tenía algo que perder. Al día siguiente, saqué las tijeras al jardín. Mike estaba limpiando el balcón y cuando me vio me preguntó, ¿de verdad lo vas a hacer? Asentí, sin decir nada. Mis manos cortaban lentamente. Cada vez que cortaba, se escuchaba un clic, como si alguien estuviera cortando una parte de mi memoria. Cuando terminé, me senté en el suelo y dejé escapar un largo suspiro. Mike no dijo nada. Solo colocó su mano sobre su corazón desde lejos, luego se giró hacia el árbol de limón como si se inclinara ante una criatura vieja, tratando de revivirla. Me reí otra vez, no porque Mike fuera tonto, sino porque tal vez acababa de cortar una parte terca de mi corazón. En Norville, la gente no hace preguntas directas, pero tiene otra forma de preocuparse. Algunos miran con ojos cautelosos, otros con ojos curiosos. Lo peor son las miradas que son tanto despectivas como compasivas, como diciendo pobre, ya tan vieja y aún. No soy tan tonta como para no darme cuenta. Desde que Mike empezó a venir regularmente a mi jardín, puedo ver los ojos de la señora Lorine, que normalmente riega las plantas por la tarde, mirándome con más frecuencia. Ella solía ser profesora de literatura en la escuela secundaria y le encantaba comentar sobre los símbolos de la decadencia moderna. No estoy segura de que soy para ella, pero estoy segura de que no soy un símbolo de decencia. Una vez fui al mercado a comprar pan. Había 2 mujeres paradas junto al carrito de frutas, sin decir sus nombres, pero hablando en voz alta. Las señoras mayores realmente están muy juguetonas estos días. Bueno, si ya te aburriste de estar sola, deberías buscar algo de cariño entre vecinos, ¿verdad? Me burlé por dentro, no porque me doliera, sino porque ya había escuchado más de eso. Solía pensar que estaba acostumbrada a ser malinterpretada, pero resulta que cuando toca una emoción recién brotada en mi corazón, todavía puede doler. Ese día regresé a casa en silencio. No llamé a Mike como solía hacerlo.
Él ya estaba sentado en el porche, con una taza fría de café en la mano. Cuando me vio me preguntó, ¿estás bien? Asentí, pero no lo miré a los ojos. Mike no preguntó más. Pero en la tarde, tocó a mi puerta y me entregó un libro viejo. Sin autor, solo una nota pegada en la primera página. La gente suele difundir rumores sobre cosas que no entienden. Levanté la vista hacia él. Mike sonrió. No estoy tratando de defenderme, solo que si alguien dice algo que te lastima, quiero ser yo quien te haga olvidarlo más rápido. Me reí suavemente y, por primera vez en años, no sentí la necesidad de defender mis sentimientos ante un joven. Al día siguiente, regué deliberadamente las plantas más tarde de lo habitual. Fue en el momento en que Lorine regaba las plantas. La miré y sonreí. Parece que mi árbol de limón está floreciendo de nuevo. Ella no respondió, solo me miró rápidamente. Vertí más agua en el jarrón, me di la vuelta y me fui, sin prisa, sin agachar la cabeza, porque sabía que, creyera ella o no, yo comenzaba a creer en mí misma otra vez. No soy el tipo de persona que se altera fácilmente. Después de todos estos años viviendo sola, he aprendido a no dejarme llevar demasiado por la alegría ni por la tristeza. Y no esperando demasiado de nada que pudiera caerse accidentalmente. Pero luego, como una hoja seca descansando sobre mi hombro en un viento fuerte, no importa cuán duro lo intente, hay momentos en los que ya no puedo mantener la calma. Esa mañana Mike y yo estábamos arreglando la cerca. No recuerdo quién invitó a quién. Tal vez él me invitó, tal vez yo inventé una excusa para pedir prestada la sierra y simplemente me quedé ahí. Estaba sosteniendo la barra de madera. Mike subió por la escalera para cerrar el pestillo. Le dije, ten cuidado, la escalera está muy vieja. Él se rió. La has tenido por 10 años. Yo también me reí. Luego, un ligero crujido. No tuve tiempo de gritar. La escalera se rompió en el medio. Mike resbaló y cayó directo sobre mí. No recuerdo qué pasó en el primer segundo. Solo recuerdo estar acostada sobre mi espalda, con Mike encima de mí, una mano presionada contra mi mejilla, los ojos abiertos de par en par por el shock, y yo aguantando la respiración como si tuviera 18 años de nuevo. Nos quedamos quietos durante unos 3 segundos. Esos 3 segundos fueron como una película en cámara lenta. Vi el rostro de Mike claramente, muy cerca, lo suficiente para ver el fino hilo de cabello sobre su frente, la pequeña gota de sudor bajo su barbilla, y la mirada desconcertada y asustada en sus ojos. No porque tuviera miedo al dolor, sino porque temía que yo lo malinterpretara. Lo siento, dijo Mike, tartamudeando, tratando de levantarse. Yo rápidamente dije, está bien. Pero cuando intentó levantarse, su codo resbaló y cayó nuevamente, esta vez más cerca. Nuestros labios estaban más cerca que la distancia segura habitual. Mi nariz casi tocaba su cuello. Mi corazón latía con fuerza, no como de costumbre. Estaba inestable, irregular, impredecible. Después de que Mike se levantó, extendió la mano para ayudarme a levantarme. Mi mano, por alguna razón, todavía temblaba levemente. Nos miramos, sonriendo torpemente. Ese tipo de sonrisa que no sabía si debía ser avergonzada, disculpante o agradecida. La próxima vez, déjame subir yo solo, dijo Mike, frotándose la parte de atrás del cuello. Asentí. La próxima vez, me mantendré un poco más lejos, pero los dos sabíamos que lo que acababa de suceder no era solo una caída. Esa tarde, Mike no vino. Yo tampoco crucé la cerca. Ambos parecíamos haber acordado tácitamente dejar el silencio entre las dos pequeñas casas, dándole a nuestros corazones la oportunidad de calmarse. Me senté en la mesa del comedor frente a un plato de comida que se iba enfriando, pensando en los eventos de esa mañana. No era una chica de 20 años, ni tenía la ilusión de que una caída pudiera abrir un amor. Pero no podía negarlo, en ese momento algo dentro de mí cayó suavemente, pero realmente. Esa noche, encendí la luz del porche más tarde de lo habitual, como si esperara que alguien encendiera la luz al otro lado. Y luego, exactamente a las 9:05 de la noche, Mike encendió la luz del balcón. Estaba sentado allí, quieto, con una taza de café negro, aún con los auriculares puestos. Pero esta vez,
Sus ojos no miraban al cielo. Estaban mirando mi porche. Yo no me aparté. No sonreí. Simplemente me senté allí, mis manos alrededor de mi taza de té de jengibre, mirando hacia atrás. No se dijo ni una palabra, pero algo se reconoció. A la mañana siguiente, Mike tocó la puerta trayendo una nueva escalera. «¿Te atreverás a subir de nuevo después de que cambie la escalera?», dijo, aún sosteniendo el martillo, sus ojos sonriendo vagamente. La tomé y, por primera vez, tomé la iniciativa de decir: «Sube y cierra los últimos tornillos para asegurarte de que sostendré la escalera». Mike asintió. Pero cuando llegó al tercer peldaño, se dio la vuelta y dijo: «Pero no te acerques demasiado. No estoy listo para caer una segunda vez». Me reí y mi corazón dio otro salto. No recuerdo exactamente dónde comenzó. Solo recuerdo que era una tarde ligeramente nublada, con nubes como migas de algodón cubriendo el porche. Estaba haciendo té cuando Mike llamó desde el otro lado de la cerca. «Hice galletas de almendra. ¿Quieres probarlas?». Asentí sin dudar. Un momento después, Mike trajo 2 piezas de galletas en un plato de esmalte blanco. Lo invité a sentarse. En ese momento no pensé nada de eso. No realmente. Solo pensaba que era normal que 2 personas se sentaran juntas en una silla de madera en el porche compartiendo un plato de galletas, como 2 amigos, como vecinos, como pequeños pedazos de paz en un día lento. Mike me habló de su madre, quien una vez dijo que las personas solitarias suelen ser buenas para hornear. Me reí. Mike me miró con una expresión inexplicable. «¿Por qué has vivido sola tanto tiempo? Las galletas que haces son justas. No demasiadas, no muy pocas». Volví a preguntar: «¿Estás elogiando o criticando? ¿Qué piensas?». No respondí, porque en ese momento la mano de Mike tocó la mía. Levemente. Muy levemente, como si estuviera probando si me apartaría. No lo hice. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. El viento soplaba suavemente a través de mi cabello y supe que unos pocos hilos plateados se mostraban. Mike extendió la mano para cepillar un mechón de mi frente, tocándolo muy levemente, como si temiera lastimarlo. Luego inclinó la cabeza. La distancia entre nuestros rostros se redujo. Dudé. Mike no preguntó. Simplemente me besó. Un beso ligero, no apresurado, no forzado, no dramático. Sus labios tocaron los míos como una invitación, que si yo lo permitía, se quedaría un momento más. Dejé que se quedara allí por unos segundos. Luego me aparté, no con pánico, sino suavemente, como para recordarnos a los dos que aún estábamos entre 2 mundos. «Yo», dije suavemente, «necesito algo de tiempo». Mike no se sintió decepcionado. No lo intentó más. Simplemente asintió. «Lo entiendo». Se levantó, caminó lentamente y se detuvo un momento en los escalones. «Si no quieres, que sea un beso que nadie recuerde claramente. Pero si lo recuerdas, entonces yo también lo recordaré». No pude dormir esa noche, no por el beso, sino por lo que trajo consigo. Un anhelo vago que pensaba que había guardado hace mucho tiempo. Me paré frente al espejo, mirándome. Seguía siendo el mismo hombro, las mismas patas de gallo en las esquinas de mis ojos, las mismas muñecas ligeramente quemadas por el sol, la misma Ann de 50 años con el pasado y gruesas capas de defensa. Pero por primera vez me pregunté: ¿tengo derecho a comenzar algo, aunque venga de alguien que tiene la mitad de mi vida? A la mañana siguiente, Mike aún estaba sentado en el balcón. Café aún, auriculares aún. Pero la mirada en sus ojos cuando me miró, era más cálida. Le llevé una taza de té de jengibre. Esta vez la hice un poco dulce, dije, para compensar el beso ligeramente inesperado de anoche. Mike sonrió. «Si lo hubiera sabido, te habría besado antes». Lo miré ligeramente, pero por dentro algo floreció. No sé cuándo comencé a temer la luz. No la luz del día, sino la luz de una lámpara amarilla en una habitación cerrada, donde mi cuerpo desnudo estaba expuesto. Después de dar a luz, solía mirarme al espejo, no para admirarme, sino para contar el daño. Había estrías que bajaban por mi estómago, como grietas en una cerámica antigua. Había lugares donde la piel estaba arrugada, caída,
como un pedazo de tela que se había encogido. Mis senos ya no estaban firmes. Mis caderas eran anchas. Mi espalda tenía algunas manchas oscuras. Aprendí a aceptarlo, pero nunca me atreví a pensar que alguien quisiera besarme. Esa noche, Mike se quedó hasta tarde. Hablamos más de lo usual, sobre nuestra infancia, sobre el mayor arrepentimiento de mis 20 años, sobre el peor platillo que cociné. Se rió cuando le conté que una vez quemé toda una olla de gachas de frijoles negros porque me quedé dormida. Me reí también, pero por dentro me sentí más ligera que 100 veces en terapia. Luego preguntó, si quisiera tocarte, no por curiosidad, sino por amor, ¿lo harías? Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Luego asentí suavemente. Mike extendió la mano sin prisa. Sus dedos tocaron mi hombro, un toque sin ningún deseo, solo una ternura que me hizo estremecer. Cuando su mano bajó hacia mi cuello, luego hacia el primer botón de mi camisa, no lo detuve. Pero cuando tocó la estría bajo mi vientre, me detuve, le aparté la mano rápidamente y cubrí mi camisa. No es bonito. Me eché atrás, sin mirarlo directamente. Mike todavía permanecía allí, sin dar un paso atrás, sin sorprenderse. Susurró, no vine a buscar belleza perfecta. Me quedé por las cosas reales. Y nada es más real que las huellas que deja el tiempo. Apretó mi manga, mi garganta se cerró. ¿No sabes que estas estrías fueron las que te mantuvieron viva? Llevaste un niño dentro de ti, lo criaste, lo sacaste, y piensas, esto está mal, punto. Me giré, pero las lágrimas caían. No pude detenerlas. Mike dejó de tocarme. Simplemente se sentó suavemente a mi lado, su mano en mi espalda. No necesitas mostrarme nada, dijo. Solo sé que para mí eres la más hermosa porque no te escondes. Apoyé mi cabeza en su hombro. Por primera vez dejé que alguien me tocara, no solo con sus manos, sino mirándome como una historia que vale la pena escuchar. Esa noche no me acurruqué como suelo hacerlo. Me giré hacia el lado donde estaba la luz de la luna y susurré lo suficientemente alto para escucharme a mí misma, este cuerpo no está roto. Simplemente ha pasado por demasiado amor y pérdida. Encontré el sobre en el buzón temprano un lunes por la mañana, mis manos aún mojadas de lavar. Las hojas. Estaba sin olor. Mi nombre no estaba en él. Solo un pedazo de papel doblado por la mitad con letras en negritas. Una mujer mayor coqueteando con un hombre joven no tendrá un buen final. Sin firma, sin otras palabras. Eso fue todo. Pero fue suficiente para que mi corazón se apretara, como si alguien lo hubiera apretado justo en el medio de mi pecho. Estuve allí durante mucho tiempo, junto a la cerca. Sentí como si alguien me hubiera rasgado por dentro con la mirada. No por el contenido de la carta, sino porque sabía con certeza que venía de alguien muy cercano, no de un extraño. Alguien que vivía cerca, alguien que me había saludado mientras paseaba al perro, alguien que me había pedido prestadas las tijeras de podar, alguien que me había dicho que mantenía la casa limpia. No le conté a Mike, no porque quisiera ocultarlo, sino porque no quería que se enojara. Tenía miedo de que pensara que era una alborotadora. Tenía miedo de que si Mike lo sabía, elegiría irse, porque no hay razón para soportar la amargura de un pueblo poco acogedor. Guardé la carta en el cajón de la cocina, junto a las servilletas. Me dije a mí misma que era solo una broma, solo una vez, pero no fue la última. 3 días después escuché un ruido en el jardín trasero justo después de las 2 de la mañana. Me levanté, no encendí la luz, caminé de puntillas hacia la puerta trasera y lo vi. Una figura sombría pasó rápidamente y desapareció detrás de la cerca. No lo perseguí, solo me quedé allí, llena de una mezcla de miedo, ira y dolor, porque sabía que esa persona podría haberme dicho algo amable durante el día. A la mañana siguiente, cuando salí al jardín trasero, me quedé sin palabras. Mi árbol de limón, el árbol que había cuidado durante más de 10 años, el árbol que nunca había dado fruto, el árbol que acababa de podar, el árbol al que solo le había dado esperanza, estaba cortado. No arrancado, pero aserrado a través del tronco. Limpio, decisivo, frío. Me arrodillé, coloqué mi mano sobre el tronco del árbol de limón, todavía húmedo de savia. No lloré, pero mi mano temblaba como nunca antes.
Mike me vio tarde ese día. Se acercó mientras yo seguía sentada en el medio del jardín, sin poder hablar. Miró el árbol, no preguntó nada, solo se sentó a mi lado, sus ojos oscuros. ¿Por qué?, preguntó suavemente. No respondí. Solo abrí mi bolsillo y le mostré el viejo pedazo de papel que aún guardaba. Mike apretó el puño. ¿Conoces a alguien? Sacudí la cabeza. Nadie es claro en este lugar. Cualquiera puede ser una persona decente hasta que no les guste algo. Mike tomó el papel y lo dobló. Arreglaré el árbol. Puede que no sobreviva, pero lo levantaré de nuevo. Lo miré. Por primera vez en mi vida vi a un joven que se atrevía a tocar mi dolor sin apartarse. 3 días después, Mike levantó el árbol. Enterró la raíz del limón profundamente en la tierra, usando una cuerda para asegurarla al poste. Mientras haya raíces, hay esperanza, dijo. No dije nada. Solo lo regaba regularmente todas las mañanas. Sin expectativas, pero sin desesperanza. Porque aunque el árbol no volviera a la vida, sabía que mi corazón estaba en las manos de alguien, sin juicio. Solía guardar mi foto de boda en el cajón más bajo de mi armario, el lugar más privado, el menos tocado. Esa foto fue tomada en un día soleado. Estaba usando un vestido blanco de encaje, mi cabello recogido alto, sonriendo tímidamente, como si tuviera miedo de la felicidad que estaba por entrar. El hombre que estaba a mi lado, mi ex esposo, me sostenía con ambas manos, pero sus ojos no me miraban. Estaba mirando a algún lugar, tal vez el lugar al que quería ir incluso antes de nuestro día de boda. Después de que el árbol de limón fue cortado, después de que apareció la carta anónima, sentí que estaba parada entre dos mundos. Un lado era el presente, con Mike, con toques suaves. El otro lado era el pasado, cubierto de polvo pero nunca completamente abierto. Esa noche, cuando Mike estaba limpiando la escoba en el porche, abrí el cajón más bajo, saqué la foto sin temblar, pero mi corazón latía con fuerza, como si me preguntara: ¿hay alguien lo suficientemente paciente como para escuchar a una mujer contar una vieja historia? Mike me vio salir con la foto, sin preguntar. Solo la tomó, la miró. Un momento después, dijo: tú en la foto eres hermosa, pero parece que estás un poco asustada. Me detuve, temerosa de lo que pudiera preguntar. No estoy segura. Tal vez tenía miedo de no poder mantener algo tan grande. Me senté junto a él. Tienes razón. En ese entonces no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte como para ser la esposa de alguien, pero me casé porque pensaba que el amor era suficiente. Mike escuchó, no interrumpió. Dije, él. No era feo. No me engañó, pero simplemente se desvaneció, como una foto desvanecida por el sol. Cuando me di cuenta, el amor había perdido su color y el matrimonio seguía allí, como un trozo de papel duro. Le conté sobre el día en que nació mi hija. Cómo di a luz sola porque mi esposo estaba ocupado. Sobre cómo me miré al espejo 3 meses después de dar a luz y no reconocí mi cuerpo. Cómo empecé a acostumbrarme a no ser tocada, a no ser vista con anhelo, solo parte de la casa, como la estufa de gas o la ropa de cama vieja. Una vez dije que estaba de pie en medio de la casa con un vestido nuevo. Él pasó y dijo: «¿Sabes que no me gusta el azul?». Mike guardó silencio durante mucho tiempo. Luego preguntó: «¿Y entonces?». Yo lo quité. No para complacerlo, sino porque no quería discutir. Estaba cansada. Miré a Mike. ¿Ves? A veces la indiferencia no viene de gritar. Viene de que las personas ya no te vean como algo digno de atención. Mike me devolvió la foto y dijo: «No sabes lo que ha pasado la chica de la foto, pero hoy está sentada a mi lado. Fuerte y respirando, como un árbol que nunca ha sido desarraigado». Sonreí. Esa frase, no florida, pero como un brazo colocado justo en el lugar donde me había dolido durante 10 años. Esa noche quemé la foto de la boda, no por rabia, sino porque sabía que no necesitaba conservar algo que nunca fue el punto de partida. Mike no dijo nada cuando me vio encender el fuego. Simplemente se quedó allí y ayudó a soplar cuando el fuego se apagó. Cuando las cenizas se disiparon, me giré hacia él y le dije suavemente: «¿Sabes? Resulta que hay historias que no están en la foto.
Están en cómo elegimos no repetir lo mismo otra vez. Mike asintió. Y tú crees que no necesitamos fotos para continuar la historia, ¿verdad? Asentí lentamente y con seguridad, como si por primera vez creyera que merecía un nuevo capítulo, no uno que comenzara con arrepentimiento. No puedo dormir. No por los autos, no por los sueños, no por ninguna tristeza en particular. Simplemente abro los ojos y no puedo cerrarlos. Hay noches así. No frías, no hambrientas, solo llenas de un vacío suave, como si viviera en un nivel ligeramente por debajo de mi corazón. Salgo al porche, me pongo un suéter viejo. El reloj marca las 2:13 de la mañana. Norville está dormido. El pueblo se acuesta más puntualmente que un hospital. Me siento en los escalones. El viento de la noche pasa suavemente, no sacude los árboles, pero es suficiente para agitar recuerdos. Las noches en las que solía quedarme despierta sola. Después del divorcio, después de que la niña se fue a la universidad, después de que mamá murió. Ya estoy acostumbrada. Pero eso no significa que no esté triste. Un pequeño clic suena. Me giro. La luz del balcón de Mike se enciende. Unos segundos después, sale, su cabello desordenado, usando un abrigo delgado, con un vaso de agua en la mano. No dijo hola. Solo me miró y entendí. Mike tampoco podía dormir. Levanté una ceja. Pesadillas. Negó con la cabeza. No, son solo algunas noches en las que mi mente no para de pensar. ¿Sobre qué? Sobre todo y sobre una cosa. Mike me miró suavemente. Que si alguien más está despierto, entonces realmente no estoy solo. Me quedé en silencio, sosteniendo mi taza de té. Lo miré. La distancia era solo de 2 arbustos de crisantemos blancos. Solía pensar que la intimidad era tocar, besar, acostarse uno al lado del otro. Pero esa noche me di cuenta de que hay una intimidad aún más profunda cuando 2 personas se sientan al otro lado de una cerca, no dicen nada y aún se sienten escuchadas. ¿Quieres que me siente al otro lado?, preguntó Mike, señalando la silla de mi porche. Asentí suavemente. Mike caminó alrededor de la puerta en silencio. Cuando se sentó, sentí que mi corazón se calmaba, como un lago agitado por el viento. Nadie dijo nada. Simplemente nos sentamos así, juntos, en una noche en la que no había razón para estar tristes, pero tampoco suficiente razón para estar felices. Mike recostó la cabeza sobre la silla, mirando hacia el cielo. ¿Ves algo? No veo nada. Tal vez no estás acostumbrada a mirar hacia arriba. Me reí muy suavemente. Tenía razón. Estaba acostumbrada a mirar hacia abajo, hacia el pasto, hacia el suelo, hacia las raíces. No estaba acostumbrada a inclinar la cabeza hacia atrás, abrir el corazón y creer que había algo esperando allá arriba. Después de un rato, Mike dijo, hay algo que no te he contado. Cuando era niño, solía soñar que vivía en algún lugar donde nadie me conocía. Todos los días caminaba junto a cercas de madera, saludando a los extraños. Y al final del día, había alguien que no me preguntaba nada, pero siempre dejaba la luz del porche encendida. Me giré para mirarlo. Mike sonrió. Ya no estoy soñando. Ahí no respondí, pero supe que si dormía esa noche no sería porque estaba cansada. Sería porque ya no era la única despierta en una casa cuyas luces se apagaban. No esperaba que volviera a la vida. Honestamente, regaba el árbol de limón todas las mañanas como un ritual, no por esperanza, sino porque ya me había acostumbrado a cuidar algo, incluso cuando sabía que no respondería. Pero esa mañana, cuando me agaché al borde de la base, vi un brote. Tan pequeño, tan pálido, tan verde que casi era transparente. Pero allí estaba, surgiendo de la tierra seca, obstinado, silencioso, como si dijera, aún estoy aquí, no me he ido. Me quedé quieta durante casi un minuto, sin respirar. Luego me arrodillé y lo toqué con 2 dedos, como si tocara una criatura frágil que acababa de regresar de otro mundo. No lloré, pero escuché algo dentro de mí romperse. No una grieta, sino algo que no había abierto su tapa en mucho tiempo. Le conté a Mike esa tarde. Tan pronto como lo escuchó, corrió hacia mí como un niño corriendo hacia los dulces. Ambos miramos hacia el brote,
mis ojos aún húmedos. Mike sonrió brillantemente. Mira, solo estaba esperando un poco de coraje de quien lo cuida. Me reí, pero esta vez me reí en voz alta. Hacía mucho tiempo que no me reía así. No la risa forzada que tenía con los vecinos. No la risa para superar un problema. Y ciertamente no la risa por cortesía, sino una risa que estalló de mi pecho, fuerte y directa, como alguien que acaba de descargar una carga. Mike me miró, incapaz de ocultar su sorpresa. ¿Por qué te parece extraño? ¿Por qué me reí? No. Porque te ríes como una chica de 25 años. Hice un puchero. Solo dijiste eso porque el árbol de limón volvió a la vida. No, dije eso porque tú volviste a la vida. Esa noche me fui a la cama temprano. No me quedé esperando que se encendiera la luz de Mike. No tenía que sentarme en el porche preguntándome si me extrañaba. Me acosté en la cama, mi mano sobre mi pecho, escuchando cómo mi corazón se calmaba, constante, pero de alguna manera cálido. No el calor de mi piel, sino el calor de algo dentro que había aceptado comenzar de nuevo. Al día siguiente limpié el balcón, quitando las plantas muertas en macetas, una silla rota que tenía la intención de arreglar, latas de pintura viejas que ya no usaba. Coloqué una alfombra nueva, volví a poner 2 sillas, preparé té y, por primera vez en años, escribí una línea en mi viejo cuaderno. El día en que el árbol de limón brotó, el día en que dejé de esconder mi sonrisa. Mike vino al mediodía. Trajo una pequeña maceta de orquídeas y dijo, ponla junto al árbol de limón para que le haga compañía. La tomé, la puse junto al árbol y dije, tan suavemente como una brisa, ahora no le tengo miedo a que muera, porque sé que hay cosas que solo viven cuando te atreves a creer que merecen vivir. Mike me miró como si acabara de recitar un poema, pero sabía que no estaba recitando un poema. Simplemente recitaba algo que había aprendido de un árbol que había sido cortado. Esa noche me senté nuevamente en el porche, no esperando nada, solo sentada. Y si alguien pasaba y me veía sonriendo, estaba bien, porque ahora sabía claramente que sonreír no es para que los demás lo vean, sino para que yo misma lo escuche. Sigo viva. Sucedió sin un plan, sin una vela, sin música sonando antes, pero solo por una lluvia fuera de temporada, una tarde húmeda, un suspiro que estalló entre 2 personas que ya no querían retener nada. Mike y yo estábamos sentados en el porche, tomando té, cuando la lluvia comenzó a caer. No fuerte, pero espesa y repentina. Me levanté, a punto de recoger la ropa colgada, cuando Mike me agarró de la mano. Déjame hacerlo. Caminó hacia afuera, su ropa empapada, pero rápidamente recogiendo las prendas en la canasta. Cuando volvió, su cuerpo cubierto de agua, su cabello pegado a su frente, sonriendo como un niño que acababa de ganar una broma. Inconscientemente, le extendí una toalla para que se secara la cara. No la usó. Me miró. Sus ojos no preguntaban, pero su mano me acercó suavemente, y yo no me eché atrás. Nos besamos bajo la tenue luz del porche. El olor a lluvia, el olor a ropa mojada, el olor a cabello mojado y té de jengibre, todo se mezclaba en una sensación extraña que no podía nombrar. Solo supe que cuando los labios de Mike tocaron mi cuello, no resistí. Solo respiré suavemente. ¿Estás segura? Mike no respondió. Simplemente me abrazó, muy suavemente, muy largo. El abrazo se sintió como si hubiera estado guardado en mi corazón durante mucho tiempo y ahora solo necesitara ser liberado. Fuimos a mi casa. Ninguno de los dos dijo una palabra, solo mirándonos y tomándonos de las manos, guiándonos a la habitación que antes solo compartía yo con mi almohada. Pensé que me sentiría incómoda, pero extrañamente me sentí sorprendentemente tranquila porque sabía que si alguien merecía ver mi cuerpo después de todos los altibajos, era la persona que una vez se agachó para devolverle la vida a un árbol medio cortado. Mike se quitó mi camisa. No con prisa, sin apresurarse. Cuando sus manos tocaron mi vientre, donde las estrías eran como un mapa tenue de un viaje de parto, me giré ligeramente por reflejo. Él colocó su mano sobre mi mejilla. No te apartes. Déjame verte, la verdadera tú. Tragué y luego miré directamente a sus ojos. Y por primera vez, no me escondí. Mike besó cada estría.
No cumplidos forzados, no palabras vacías de consuelo, solo un silencio muy real, como si estuviera leyendo un libro viejo. Cada página gastada en las esquinas, pero aún queriendo pasar cada línea con cuidado. Hicimos el amor lentamente. No como en las películas. No como en mi imaginación. No hubo gemidos ni música. Solo respiración y apretones de manos muy reales. Pensé que me sentiría avergonzada. Pero en cambio, me sentí contenida. No solo por las manos, sino por una ternura que no necesitaba razón. Después de eso, nos acostamos de lado. Mike trazó círculos en mis omóplatos con su dedo índice. Dijo, «Sabes, antes pensaba que ser amable era un gesto, pero ahora entiendo que ser amable es una elección, y elijo ser amable contigo porque has sido fuerte durante tanto tiempo». Me giré para mirarlo sin decir nada. Pero en el fondo, supe que esa noche no había sido solo un momento de intimidad. Fue la primera vez que dejé que alguien tocara mi parte más débil y aún se quedara. Me desperté, no por el despertador ni por los pájaros, sino porque escuché la respiración constante a mi lado. Mike estaba durmiendo. Su brazo seguía sobre mi estómago. No era una posición muy ordenada, pero había algo tan pacífico. Me quedé quieta, sin moverme, solo escuchando la existencia de otra persona viviendo al mismo ritmo de vida en la habitación que antes solo tenía el sonido del ventilador del techo y mi sueño inquieto. La luz de la mañana entró por la ventana. No era brillante, pero sí suave, como una toalla caliente puesta sobre la frente de alguien que acaba de recuperarse de una enfermedad. Me giré suavemente, me levanté primero y suavemente corrí la cortina para que la luz no lo despertara. Al pasar por el espejo, me detuve por un momento. Mi cuerpo, con todos los rastros de los años, seguía allí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no lo miré con culpa. Lo miré como si acabara de ser tocado con ojos reales, con ternura. Me puse mi abrigo y salí al jardín. El cielo aún estaba húmedo por la lluvia de la noche pasada. La tierra estaba más suave, el olor a tierra en el aire, como si todo estuviera susurrando algo que solo los que se quedaban el tiempo suficiente podían escuchar. Y entonces lo vi. En el tronco del árbol de limón, justo donde había sido cortado, había un nuevo brote. No en la base, no en las ramas laterales, sino justo en el medio del corte viejo, como si donde había sido más profundamente herido, fuera el primer lugar en brotar una nueva vida. Me agaché, no tocándolo, solo mirándolo. Durante mucho tiempo, mis ojos picaron ligeramente, no por tristeza, sino porque sentí que lo compartía. Solía pensar en mí misma como el árbol de limón, sin raíces, cruelmente herida. Pero ahora me sentía más como el que nunca, porque aún podía brotar, incluso desde una vieja herida. Mike salió unos minutos después. Su cabello seguía desordenado. Su chaqueta colgaba de su hombro. Me vio agachada sobre el árbol y se acercó. Señalé. «Mira». Mike se agachó. Sus ojos brillaron como los de un niño viendo un milagro en una botella de cristal. «¿Lo ves?». Sonrió. «No necesita nada más que tiempo y un poco de confianza». Me giré para mirarlo. «¿O solo necesita a alguien que no lo deje hasta que pueda volver a la vida?». Mike tomó mi mano. En medio del jardín, en la mañana temprana, frente a un brote recién brotado, nos quedamos quietos. No había necesidad de decir nada más, porque todo lo que necesitaba decirse parecía que el árbol de limón ya lo había dicho por nosotros. Solía pensar que si alguien me propusiera matrimonio a los 50, me reiría. Me reiría porque pensaría que era una broma. Me reiría porque era gracioso. Me reiría porque había olvidado creer que el verdadero amor podía comenzar después del umbral de la juventud. Pero Mike no propuso con flores, ni con un anillo, ni con una fiesta. Simplemente dijo, una mañana muy común, mientras pelaba limones para el té, estaba pensando, dijo, apoyado en la encimera de la cocina, girando una taza de té caliente, que si no te molesta, podríamos pensar un poco más allá. Levanté la vista, el cuchillo en mi mano vacilando. ¿Hasta dónde es eso? Pensé que me sentiría incómoda, pero extrañamente me sentí sorprendentemente tranquila porque sabía que si alguien merecía ver mi cuerpo después de todos los altibajos, era la persona que una vez se agachó para devolverle la vida a un árbol medio cortado.
Mike se quitó mi camisa. No con prisa, sin apresurarse. Cuando sus manos tocaron mi vientre, donde las estrías eran como un mapa tenue de un viaje de parto, me giré ligeramente por reflejo. Él colocó su mano sobre mi mejilla. No te apartes. Déjame verte, la verdadera tú. Tragué y luego miré directamente a sus ojos. Y por primera vez, no me escondí. Mike besó cada estría. No cumplidos forzados, no palabras vacías de consuelo, solo un silencio muy real, como si estuviera leyendo un libro viejo. Cada página gastada en las esquinas, pero aún queriendo pasar cada línea con cuidado. Hicimos el amor lentamente. No como en las películas. No como en mi imaginación. No hubo gemidos ni música. Solo respiración y apretones de manos muy reales. Pensé que me sentiría avergonzada. Pero en cambio, me sentí contenida. No solo por las manos, sino por una ternura que no necesitaba razón. Después de eso, nos acostamos de lado. Mike trazó círculos en mis omóplatos con su dedo índice. Dijo, sabes, antes pensaba que ser amable era un gesto, pero ahora entiendo que ser amable es una elección, y elijo ser amable contigo porque has sido fuerte durante tanto tiempo. Me giré para mirarlo sin decir nada. Pero en el fondo, supe que esa noche no había sido solo un momento de intimidad. Fue la primera vez que dejé que alguien tocara mi parte más débil y aún se quedara. Me desperté, no por el despertador ni por los pájaros, sino porque escuché la respiración constante a mi lado. Mike estaba durmiendo. Su brazo seguía sobre mi estómago. No era una posición muy ordenada, pero había algo tan pacífico. Me quedé quieta, sin moverme, solo escuchando la existencia de otra persona viviendo al mismo ritmo de vida en la habitación que antes solo tenía el sonido del ventilador del techo y mi sueño inquieto. La luz de la mañana entró por la ventana. No era brillante, pero sí suave, como una toalla caliente puesta sobre la frente de alguien que acaba de recuperarse de una enfermedad. Me giré suavemente, me levanté primero y suavemente corrí la cortina para que la luz no lo despertara. Al pasar por el espejo, me detuve por un momento. Mi cuerpo, con todos los rastros de los años, seguía allí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no lo miré con culpa. Lo miré como si acabara de ser tocado con ojos reales, con ternura. Me puse mi abrigo y salí al jardín. El cielo aún estaba húmedo por la lluvia de la noche pasada. La tierra estaba más suave, el olor a tierra en el aire, como si todo estuviera susurrando algo que solo los que se quedaban el tiempo suficiente podían escuchar. Y entonces lo vi. En el tronco del árbol de limón, justo donde había sido cortado, había un nuevo brote. No en la base, no en las ramas laterales, sino justo en el medio del corte viejo, como si donde había sido más profundamente herido, fuera el primer lugar en brotar una nueva vida. Me agaché, no tocándolo, solo mirándolo. Durante mucho tiempo, mis ojos picaron ligeramente, no por tristeza, sino porque sentí que lo compartía. Solía pensar en mí misma como el árbol de limón, sin raíces, cruelmente herida. Pero ahora me sentía más como el que nunca, porque aún podía brotar, incluso desde una vieja herida. Mike salió unos minutos después. Su cabello seguía desordenado. Su chaqueta colgaba de su hombro. Me vio agachada sobre el árbol y se acercó. Señalé. Mira. Mike se agachó. Sus ojos brillaron como los de un niño viendo un milagro en una botella de cristal. ¿Lo ves? Sonrió. No necesita nada más que tiempo y un poco de confianza. Me giré para mirarlo. ¿O solo necesita a alguien que no lo deje hasta que pueda volver a la vida? Mike tomó mi mano. En medio del jardín, en la mañana temprana, frente a un brote recién brotado, nos quedamos quietos. No había necesidad de decir nada más, porque todo lo que necesitaba decirse parecía que el árbol de limón ya lo había dicho por nosotros. Solía pensar que si alguien me propusiera matrimonio a los 50, me reiría. Me reiría porque pensaría que era una broma. Me reiría porque era gracioso. Me reiría porque había olvidado creer que el verdadero amor podía comenzar después del umbral de la juventud. Pero Mike no propuso con flores, ni con un anillo, ni con una fiesta. Simplemente dijo, una mañana muy común, mientras pelaba limones para el té, estaba pensando, dijo,
apoyado en la encimera de la cocina, girando una taza de té caliente, que si no te molesta, podríamos pensar un poco más allá. Levanté la vista, el cuchillo en mi mano vacilando. ¿Hasta dónde es eso? Junto al árbol de limón. Parece que estoy viviendo un momento agridulce en mi vida. Sonrió suavemente. Te lo mereces. Antes de irse, me preguntó, si pudieras volver a ese día, ¿elegirías casarte conmigo? Lo miré durante un largo rato, luego negué con la cabeza. No, no porque seas malo, sino porque solía pensar que el amor era suficiente. Ahora sé que el amor no puede retener a nadie. Solo la verdad puede mantenerlos. Él asintió. Se levantó. No me tocó. No intentó pedir nada más. Solo dijo, espero que sigas viviendo como eres, hermosa y suficiente. Después de que su coche desapareció de vista, me levanté. Sostuve la tetera sin preparar en mi mano y caminé hacia la casa. Mike estaba de pie en la cocina en silencio. ¿Está bien?, me preguntó. Asentí. ¿Estás bien? Pensé un segundo. Luego respondí honestamente, aún no perdonada, pero ya no enojada. Es solo que hay disculpas que llegan al final, no para borrar el pasado, sino para confirmar que lo hemos superado. Mike asintió. Sin más preguntas, simplemente sirvió té y bebimos juntos. Ya no hubo más palabras. Pero sabía que alguien estaba aquí, ayudándome a completar un perdón no terminado con su presencia constante. Mike estaba agachado para atornillar los últimos tornillos de la cerca de madera cuando salí con 2 vasos de agua fresca. La mañana estaba ligeramente soleada. El suelo aún estaba húmedo por la lluvia de la noche pasada y el viento era suficiente para hacer que los árboles del jardín trasero susurraran como un murmullo de verano. Me apoyé en el marco de la puerta, mirando su espalda. Aún joven, aún fuerte, de alguna manera, tranquilizador de una manera muy real. ¿Qué parte se va a quitar esta vez?, pregunté, medio en broma. Mike giró la cabeza, con el sudor ligeramente cubriendo su frente, sonriendo brillantemente. No estoy arreglando, desmantelando. Hoy es la última vez que voy a tocar esta cerca. Me acerqué, colocando el vaso de agua en el borde del muro de ladrillo. Desmantelando, fruncí ligeramente el ceño. Sí, respondió Mike. Porque ya no quiero que esté aquí. No quiero nada entre tu casa y la mía. Me quedé en silencio unos segundos, mirando las tablillas de madera gris, cada una reparada por Mike cada semana, cada clavo martillado 3 veces. Luego volví a mirarlo. Asintió con la cabeza, sus ojos nunca apartándose de los míos, profundos y firmes. Entonces, si estás de acuerdo, podemos empezar a pensar en vivir juntos. Realmente, ya no serán 2 casas al lado de la otra, sino bajo un solo techo. No me sorprendí tanto como pensé que lo haría. De hecho, una parte de mí había estado esperando esa oferta. No porque me faltara algo, sino porque tenía suficiente. Suficiente para creer que podría construir algo sólido con alguien de nuevo, lo suficientemente seguro como para no tener que preocuparme de que se rompa en una tormenta. Pero aún pregunté, ¿estás seguro? Mike asintió sin dudar. No tienes que cambiar nada. Solo necesitamos ser honestos con nosotros mismos, como siempre lo hemos sido. Y así, esa mañana, en lugar de arreglar la cerca, la desmantelamos. No con prisa, no ruidosamente, lentamente, barra por barra, como si estuviéramos desmantelando las últimas defensas que quedaban en mí, las capas de miedo que se habían pegado a la vida con el pegamento llamado decepción. El espacio entre las 2 casas se abrió. Ya no era un límite. Era un espacio. Era un jardín compartido. Era un lugar para un desayuno compartido, un porche con 2 sillas, una mesa de té con 2 tazas. Cada mañana, Mike extendía un mantel sobre el pasto, colocaba una pequeña maceta de orquídeas junto al árbol de limón. Dijo que plantaría algunos arbustos de lavanda más, añadiría algunas piedras para guiar el camino entre las 2 puertas, no el camino para 2 invitados, sino para 2 personas viviendo juntas. Por la tarde, construyó el primer marco de madera, como un bosquejo para un porche que tomaría forma. Puede que aún no sea una casa, pero será un lugar donde podamos refugiarnos del sol y de la lluvia.
Miré el marco, de pie bajo el sol, preguntándome, ¿no es esto lo que más temía? Vivir con alguien, abrir mi corazón. ¿Qué pasaría si un día alguien se fuera y la casa quedara desierta, como si alguien hubiera quitado todo el calor? Pero luego entendí, el miedo de no poder protegerme solo me hacía vivir sin, y ya no quería vivir sin. Mike se sentó junto a mí, bajo el árbol de limón. El árbol seguía verde, las nuevas hojas aún se abrían cada mañana. Me giré hacia él y pregunté, ¿es esto lo que querías? ¿Tienes prisa? Él negó con la cabeza sonriendo. ¿Has olvidado que no vine aquí a correr? Vine a quedarme. Tomé su mano suavemente pero con firmeza. Y por primera vez en muchos años ya no me preocupé por lo que perdería. Solo pensé en lo que se quedaría, no por promesas, sino por pequeñas acciones. No se necesitan cercas, solo alguien que supiera cómo reconstruir el techo conmigo. Al final del día, saqué mi cuaderno y escribí una sola línea. El día que se retiró la cerca, también fue el día en que se echó la base para algo llamado hogar. Aunque no había planos, ya había alguien. No pensé que mi vida tendría más capítulos buenos después de los 50. Realmente solía creer que lo mejor ya se había ido, junto con la piel firme, la cintura delgada, los besos rápidos afuera de la puerta y los niños llamando a sus madres después de la escuela. Solía pensar que el resto era solo mantenimiento. Suficiente para sobrevivir, ni triste ni feliz. Pero el árbol de limón volvió a brotar. Un nuevo brote apareció justo donde había sido cortado. Y un joven cruzó la cerca de madera no solo para estar a mi lado, sino para derribarla conmigo, para que entre nosotros no hubiera separación. Aprendí a reír de nuevo. Aprendí a ser vista como una mujer, no una madre, no una exesposa, no una buena vecina, sino una mujer que era deseada, elegida y podía estar conmigo sin tener que probar nada. No vuelvo a vivir como si tuviera 25 años. Vivo como si tuviera 50, con todas las grietas, capas de tiempo y el silencio que ha sido profundamente cortado. Pero ahora tengo a alguien que besa cada una de esas marcas y no se va. El amor, resulta, no es cuando eres la más joven, la más radiante, sino cuando ya no crees en él, pero aún así toca la puerta suavemente, pero pacientemente. Si aún estás escuchando esto, tal vez has estado cargando algo en tu corazón. Tal vez es una herida que no ha sido nombrada. Tal vez es una pequeña esperanza que no ha sido regada. No importa cuántos años tengas, lo que hayas pasado, recuerda que todavía mereces ser amado. No es necesario ser perfecto de nuevo. No es necesario ser joven de nuevo. No es necesario ser como nadie más. Solo sé tú mismo y cree que algún día alguien elegirá quedarse. Suavemente, pero de verdad. Gracias por escuchar mi historia. Ann, una mujer común viviendo en Norville con un árbol de limón y un joven caminando a través de una cerca. La historia puede haber terminado, pero espero que tu corazón haya acabado de abrirse a algo de ternura. Si encuentras esta historia conmovedora en algún lugar de tu corazón, por favor suscríbete al canal de Daily Unexpected Stories para que cada semana puedas escuchar una pequeña historia, no ruidosa, no ostentosa, pero suficiente para calentar tu corazón en esta vida acelerada. Nos vemos de nuevo en otra historia inesperada.